Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar el día de hoy con la comparación entre Canadá y Chile. En el video anterior comparamos uno de los cuatro aspectos claves, que es salud, en el cual resultó victorioso Chile. Recordemos que estamos evaluando cuatro aspectos que los consideramos críticos, que son salud, educación, el acceso a la vivienda y la seguridad. Además, cabe destacar que esta comparación no tiene ningún fin de generar polémica, sino por el contrario, la idea es entender mejor qué es lo que uno puede obtener al mudarse a un país conocido como primer mundo como Canadá. Evidentemente, siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo en algunas cosas o estarán de acuerdo también en otras, pero la idea, insisto, no es polemizar, sino entregar una mejor visión a aquellos que desean venir a estudiar, a trabajar o incluso a inmigrar a Canadá. Dicho eso, comencemos. El tema de la seguridad es bastante complejo. No quiero ser amarillo, de hecho yo jamás lo he sido en este canal, y por lo tanto vamos a tocar las cosas como son, guste a quien guste y sin afán de ofender a nadie. Lo que ha ocurrido post pandemia en el mundo en general es un incremento en la criminalidad en todos los países. Todos los países pareciera ser que van totalmente hacia abajo en lo que respecta en caída libre, incluso se podría interpretar en algunos casos, en lo que respecta al incremento de la criminalidad. Esto se ve en Europa, esto lo ven en Latinoamérica, esto lo pueden ver en Canadá, en Estados Unidos, donde miren, van a encontrar noticias realmente perturbadoras. A mí me ha sorprendido realmente algunas noticias que he podido ver de Europa, me han sorprendido noticias que he visto desde Canadá y por supuesto no dejo de estar sorprendido con lo que está ocurriendo en Chile. En ese contexto, si nos enfocamos en Canadá y en Chile, y partiendo por el primero, si bien es cierto Canadá es un país seguro, del punto de vista de los canadienses, su país está en niveles récord de violencia y criminalidad. En general, los canadienses se muestran bastante afectados con las noticias que se muestran en televisión. Ejemplo, lo que está sucediendo en Vancouver. Ejemplo, lo que apareció hace poco en los medios de comunicación, donde la policía en el área de Toronto estaba recomendando a los residentes colgar las llaves de los vehículos en la puerta de entrada de la casa. De tal manera que si un delincuente quería robar el auto, simplemente tomara la llave y se lo llevara. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que la policía haya recomendado eso? Lo que estaba ocurriendo es que estos delincuentes estaban entrando a las casas, evidentemente a la fuerza, derribando la puerta principal, con el fin de buscar las llaves, localizar las llaves del vehículo, encontrarlas e irse con el automóvil, poniendo en riesgo la vida de las personas. Situaciones como estas realmente son difíciles de creer que estén sucediendo en Canadá. Así como son difíciles de creer para mí, imagínense lo que significa para los canadienses escuchar algo así. Los niveles de criminalidad acá han crecido demasiado. La responsabilidad no me compete a mí apuntar con el dedo a nadie, simplemente les comento que ha aumentado la criminalidad, pero a pesar de todo eso, y este es un consenso con personas que yo he conversado yo mismo, yo no me siento inseguro en Canadá. Por otro lado, si hablamos de Chile, en Chile pasa una situación similar. Para los chilenos, el incremento en la criminalidad y por sobre todo en los crímenes violentos nos tiene de hecho consternados. O sea, Chile siempre se ha caracterizado en Latinoamérica por ser un país seguro. Desafortunadamente, la inmigración, especialmente la inmigración ilegal, ha causado estragos en Chile, han ingresado bandas criminales, ha ingresado al país crimen organizado, que está desarrollando actividades ilícitas de alta complejidad, crímenes bastante violentos que el país no está acostumbrado a ver. Por lo tanto, si ustedes le preguntan a un chileno que está viviendo en Chile cómo ve su país, va a estar demasiado consternado con lo que está sucediendo. Ahora bien, hay un punto bastante importante en este tema. ¿Por qué?
Porque yo les digo, Canadá tiene un incremento en la criminalidad, Chile tiene un incremento en la criminalidad. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Si lo miramos del punto de vista de quien inmigró a Canadá, creo que estaríamos cometiendo un error en la comparación y lo voy a poner de una manera bien simple. Todos sabemos lo que está sucediendo en Haití, que hay un problema de pandillas, hay un problema de criminalidad, los criminales prácticamente tienen bajo control el gobierno. Entonces, si ustedes vivieran en Haití y se van a vivir a Chile o se van a vivir a Canadá, evidentemente lo van a encontrar, cualquiera de estos, van a encontrar que es un país muy seguro en comparación del país desde donde vienen. Entonces ahí es donde hay un sesgo. En consecuencia, creo que esto debiésemos analizarlo no del punto de vista de quien inmigra, sino del punto de vista de los locales que están acostumbrados a una realidad distinta. Dicho eso, más que tomar las estadísticas, porque como les dije en el video anterior, las estadísticas dependen de los criterios considerados y de la ponderación que tengan esos criterios en el estudio. Entonces, tendríamos que ceñirnos a un análisis de la situación en general de lo que está ocurriendo. ¿Qué está sucediendo en Canadá? Que en las grandes urbes es donde están incrementándose de manera significativa los crímenes, y lo mismo está sucediendo en Chile, donde en las grandes ciudades, especialmente en la capital, están sucediendo cosas que jamás se habían visto. Dicho todo esto, y siendo bien honesto, de que a pesar de que en los dos países hay un incremento en la criminalidad, desde mi opinión, siento que en Chile la situación se ha deteriorado más de lo que se ha deteriorado en Canadá. Y por esa razón, el gol para mí lo mete Canadá. Como palabras finales, hay otro punto importante que me gustaría comentar, y es que, o reiterar, y es que el análisis lo estamos haciendo para el general de la población. No podemos llevar el análisis a unos pocos sectores que en general son muy seguros. De hecho, yo mismo he visto y he escuchado de inmigrantes europeos, de inmigrantes de otros países que han estado en Europa, que viven en ciertas zonas de Chile, inclusive de Santiago, que es la ciudad que ha visto un tremendo crecimiento en la criminalidad, y ellos comentan que es más seguro que Europa. Eso es cierto porque hay ciertas zonas que tienen mucha policía asociada, ya sea pública, de orden público o incluso privada, de los mismos municipios, pero esa no es la realidad de la gran mayoría. En ese contexto, estas diferencias tan grandes de seguridad no se ven en Canadá. Es decir, lo que quiero decir es esto: si bien es cierto que incluso en las grandes ciudades en Chile hay zonas seguras, en Canadá también hay zonas igualmente seguras. Pero lo que ocurre es que cuando tú sales de esas zonas, la inseguridad en Canadá no baja tanto como si lo hace en Chile. Entonces, les reitero para cerrar que el análisis mirado desde la perspectiva general, mantengo lo que digo de que la situación en Chile se ha deteriorado más de lo que se ha deteriorado en Canadá, a pesar de que reconozco de que por más que lo intente, va a existir en mí el posible sesgo de que yo soy inmigrante y por lo tanto al llegar a un país que tiene un índice de criminalidad menor, inmediatamente voy a sentir que eso está mejor, pero no necesariamente el deterioro o podría haberse afectado en mi punto de vista cuánto se ha deteriorado la seguridad en un país versus otro. Sin embargo, creo que a pesar de que podrían existir esos sesgos, yo creo que la cantidad de crímenes violentos que se están viendo en Chile, que todavía por fortuna estamos lejos de lo que se ve en otros países de Latinoamérica, esperemos que no lleguemos a eso, que esperemos que la situación mejore, que se tomen las políticas necesarias para eliminar la inmigración ilegal, sacando estas bandas de crimen organizado. Siento que esto no está sucediendo en Canadá. Es cierto que hay violencia, que están entrando a robar a las casas, con violencia, probablemente armados, donde se pone en riesgo la vida de las personas,
pero en Chile se ha llegado a un nivel bastante más serio, bastante más riesgoso para la población general, y por lo tanto mantengo lo que digo de que Canadá es un país en general, mirado desde el punto de vista del local, considerando los deterioros que ambos países han tenido en la seguridad, Canadá sigue siendo, de ese punto de vista, más seguro que Chile.